preguntar a Alfredo García, pero lo dejamos en la mitad de una respuesta. Era sobre pospenitenciario, ¿no? No, pero está muy bien. Era una de las razones por las cuales había aumentado la población. Liberado sí. estaba en la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros la pedimos porque entendíamos que había que dar una impronta social y muchas de las situaciones de calle se dan por no cortar la canilla ahí. Entonces quisimos pedirle a INALI que pasó de la órbita del Interior al MIDES. A partir de ahí se dieron ejes de una política postpenitenciaria que no tiene precedentes en el país. ¿Que tiene evaluación ya? Que va a tener evaluación en 3 meses y se va a medir el impacto en reincidencia Bien. y en situación de calle. Que a veces cuando uno habla de un programa así, que empezó en noviembre del año pasado, diseñar el programa, sumar los actores y conseguir los recursos no se hace un día para el otro. No, por eso pregunto si hay Esto evaluación. es toda una contención que se va a hacer en 500 personas egresadas del CONCAR, donde cuando la persona recupere la libertad, primero va a tener un técnico social interviniendo antes de hablar de lo socioeconómico, diciéndole, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Tenés problemas de adicciones? ¿Te hago el puente en algún centro de adicciones que ahora se está robusteciendo toda la oferta? Etcétera, etcétera. ¿Tenés familia? Vamos a tratar de vincularla. Una vez que egresa del sistema penitenciario, se le da una tarjeta social para, por ejemplo, artículos de higiene personal, se les brinda asesoramiento legal, se le asigna un dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación, se le asigna un centro donde pasar la noche, boletos para el traslado de uno a otros lugares de estas características. Que salía y no tenía ni y la contraprestación es cada un determinado tiempo aparecer y conversar con el técnico social. Me puedo anticipar de que en forma muy primario y sin ser concluyente viene muy bien este programa. Lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio del Interior y si esto logra tener un impacto positivo en reincidencia, hay que universalizarlo al resto de las personas que recuperan la libertad. Claro, porque, porque 500 queda corto en la 500, pero ¿sabes qué pasa con 500? Está la Universidad de Montevideo también, que es el tercero imparcial que va a medir. Lo que permite 500, Victoria, es, antes que destinar recursos y no tener claro el impacto, es promover el proyecto, medir el impacto a los 6, 7 meses y si el impacto es positivo en residencia y en calle, buscar universalizarlo. Ahora, te cuento que la de INALI, cuando pasa del Ministerio del Interior al MIDES, nos llegó con 10 millones de pesos de todo el año para 9.000 personas que recuperan la libertad por año. Nos queríamos morir, porque es insuficiente. O sea, no había herramientas. Con el tema calle que vos decías, una de las cosas que preguntamos es ¿cuántos cupos de salud mental tiene el MIDES especializado? Ninguno. ¿Cuántos cupos en materia de adicciones? ¿Cuántos Ninguno. tiene hoy? Este año vamos a llegar a 624 horas especializados en salud mental y adicciones, 245 cupos diurnos, o sea, durante el día ambulatorio, y se van a generar 2 centros de atención para situaciones inmediatas de problemas de salud mental con capacidad de intervención de más de 1000 consultas al mes. Esto para descongestionar los hospitales. Cuando una persona que está en esa situación de intemperie está en espera de una emergencia, es muy complejo por todas esas circunstancias. Entonces se va a colaborar, pero aparte, que el MIDES no tenía en forma especializada, tenía solamente 114 camas, 24 horas de internación para consumo de sustancias, claramente insuficiente. A esto sumar el problema de la cultura que se instaló de que vivir en la calle es un derecho. Y a eso sumémosle que falta marco normativo de actuación, porque está la ley de faltas. Cuando una persona se niega, que muchas veces vamos y se niega, hay que llamar al ministerio, a la policía y a la intendencia. La intendencia retira el campamento, que es la única autorizada. El Ministerio del Interior es quien puede ejercer la fuerza pública. Sí, pero aún así, ahora a veces vuelve y vuelve y vuelve. Sí, pero aún así, sin por ejemplo, lo vinculante que podría ser, bueno, la internación compulsiva. Sí, yo estoy 100% a favor. Pero aún así, esta administración en su gestión no hubo, creo que, corríjame, pero creo que no hubo ningún fallecido por hipotermia durante los inviernos. Bueno, eso fue un esfuerzo, fue una meta en esa última eslabón. Pero digo, sin internación compulsiva, o sea... Eso porque nosotros somos, a veces nos llaman porque sabemos que hay problemas de convivencia, pero nosotros no somos quien reprime las circunstancias, o el MIDES no es. Nosotros somos el que tiene que buscar el resguardo. ¿Qué nos planteamos? Que cada invierno, cada plan invierno, la oferta supere la demanda. Hay un trabajo extraordinario de Fernanda Auesper, la directora de Protección Social, de Gabriel Cunha, el director de calle y de todo el equipo, que lograron que por primera vez toda persona que solicitó un resguardo, el 100% de las solicitudes se lleven adelante. Tenemos casos, por ejemplo, en el año 2019, que con frío
en pleno julio, personas solicitaban un cupo y no tenían cupo. Eso habla también de un cambio de paradigma, de que el resguardo es mucho mayor y eso llevó adelante de que muchos sobresaltos, sin perjuicio que siempre se tienen, que se daban en forma permanente en un momento, ahora se dio un resguardo mucho mayor, porque aparte se pasó el 0800 durante el plan invierno a las 24 horas, antes era hasta las 12. Los móviles visitando eran hasta las 12, pasaron a ser 24 horas. Se autoriza el ingreso de mascota en 8 centros, que antes no se autorizaba. Y ahora se va a profundizar a la modalidad 24 horas para sustituir lo que es la oferta nocturna, que es una oferta de emergencia. Alfredo, libre, Yo le salga de la sugiero gatera. a todo el que quiera ver el balance del MIDES, que lea el jueves al verdadero ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, que el jueves es la entrevista de voces y va a aplicar mucho mejor que este señor diputado todo lo que hicieron en estos años. Yo celebro dos cosas. Por un lado, de que se volvió política de Estado el MIDES, creado en el 2004, el 2005 por el Frente Amplio, se volvió una política de Estado, lo cual habla bien de la clase política uruguaya. Algo que creó un partido político, viene el otro y lo mantiene, lo continúa y lo mejora. Yo reconozco, cuando ustedes mejoran cosas, yo lo reconozco, no soy como alguna que anda en la vuelta que no reconozco. Yo reconozco algunas cosas, creo que las mejoraron. Y lo otro que celebro es que a vos, los 2 años y 10 meses de ministro, te dio un baño de calle que no tenías y empezaste a ver un montón de realidad que evidentemente te volvió mejor persona, ¿sí? Porque te empapaste de pueblo y me parece que lograste conocer la realidad de muchos compatriotas que quizás la veías de lejos, ¿tá? Como que capaz que en el gobierno, porque a mí lo que me interesa ahora es, vos ahora estás pensando en la candidatura futura, en el partido político que se empieza ahora a jugar en junio. ¿Qué van a hacer como partido político? Yo quiero hablar con el político, no con el exministro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer ustedes como partido político para que los voten de vuelta? Mira la manito. ¿Eh? La manito, ¿no? Porque, escuchame, seguimos teniendo un montón de pobreza, que es dura, es muy difícil, pero se mantuvo, no pudieron combatirla. Yo sé que estuvo la pandemia, todo eso lo reconozco, pero se podría haber invertido más. En lugar de bajar el IAS y el IRPF, podrían haber invertido más donde se debía. No solo 50 millones en primera infancia como invirtieron, se necesitaba mucho más que eso. ¿Tá? Sigue siendo el 1% de la población la que tiene el 15% de los ingresos en este país. ¿Tá? Los Maya de Oro, los Cajetillas, desigual el 1% distribución de la riqueza, ese es un 15%, tema. La distribución de la riqueza ha sido un tema histórico, ¿no? Podían, por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con el impuesto a la herencia para imponer en el futuro? ¡Estás loco! Que sacaron los comunistas, lo sacó la dictadura. Había hasta el 74, había un impuesto una de las grandes obras de Alejandro Ben Villegas. Claro, tu amigo. 3 cosas te voy a decir. Mi ídolo. Espera, a ver, que conteste. Lo que yo quiero saber es qué vas a plantear vos como político. Me está interpelando y yo agradezco. No es candidato, le estás haciendo preguntas de candidato. ¿Qué no? ¿Qué dijo el ministro? No me interpelaron en el Parlamento y me interpelás vos. Lógico. ¿Está bien? Arrugaron Siempre hay una contigo, no revancha. se animaron. Varias consideraciones. La primera, coincidimos en el punto número 1. Alejandro Sierra tiene todo para ser mucho mejor ministro de Desarrollo Social que lo que fui yo. En eso coincidimos. Lo segundo, empiezo por la tercera. Está siendo coherente con el Frente Amplio que quieren más impuestos. Vos también querés más impuestos. Yo no quiero más impuestos, yo quiero seguir bajándolos. La tercera, que en realidad era la segunda, pero te cambié el orden. A mí, a cancha, estar con gente, te puedo asegurar que como diputado, como militante, como sea, no aprendí en este periodo. ¿Por qué ibas a alguna Cuando yo trillaba, de hospital? mirá que yo trillaba cuando mucho no le daba la cara para enfrentar lo que era un mano a mano con los vecinos en la feria de todos lados. A mí me podés encontrar en cualquier lugar. Lo que sí me cambió, y que por supuesto me hizo mejor persona, porque uno tiene que hacer autocrítica, yo tenía ciertos prejuicios en el pasado, por ejemplo, con personas que estaban privadas de libertad. Gracias a esta experiencia los eliminé, porque conocí las historias. Y tanto los eliminamos que estamos haciendo una obra postpenitenciaria como nunca se hizo en el país y la hace, entre otros, el MIDES en conjunto con otras instituciones. Lo que sí te cambia de esas realidades que conozco hace muchísimos años, pero ahora me tocó en este lugar, es el sentido de la responsabilidad y buscar el equilibrio. Porque vos no podés perder la sensibilidad, porque la sensibilidad, el sentir, es lo que desemboca todo el esfuerzo posterior que hace el esfuerzo humano. Todo el esfuerzo que se da, todo lo que plasmás, todo lo que transpirás en el sentido de dar toda la cancha, tiene que partir de la base de los sensores de la sensibilidad que nunca se pueden apagar. Pero por otro lado vos tenés que tener el horizonte o ver el horizonte de que vos sos el último eslabón de la toma de decisiones de dónde va un recurso y dónde no va ese mismo recurso que definiste ir
a determinado lugar. Eso me pesó todos los días que estuve. De los 2 años y los 10 meses, donde tomaba 4, 5, 6 decisiones por día, siempre me pesaba. Porque aún sabiendo o creyendo, porque nunca puedes entrar en la arrogancia de que la decisión es la correcta, pero creyendo que estaba haciendo lo correcto, siempre me pesaba que cada decisión podía dejar de lado otra opción que también podría haber definido. Bien. Eso me pesó estos 2 años y 10 meses, por suerte. Y ahora, y la pregunta incómoda, Alfredo, porque hasta el momento no... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a plantear? No. Tú te llenaste la boca con que lo ibas a pelear. Pero ¿Cuál es la pregunta incómoda? La pregunta incómoda es, flojito. ¿cómo se proponen ustedes, en un nuevo gobierno, bajar la pobreza en forma radical, mover los asentamientos que habían anunciado un montón de plata y es mucho menos de lo que habían anunciado? El saneamiento, que iban a ser 120 localidades, fueron solo 60, y así sucesivamente. ¿Te parece solo? Solo, claro. Si anunciás 120 y haces 60, me parece poco. Para ser exacto, 61 localidades. 61, tenés 61, razón, me equivoqué por 61, una. te faltó una. Primero, cuando hablamos de desarrollo, que es lo que buscamos en Salta de Desarrollo, se empezaron a gestar en este periodo una cantidad de cambios estructurales que es lo que dan las condiciones para ese salto al desarrollo. Lo ves, vos hablabas de saneamiento, pero a nivel de infraestructura hay una obra pública como también no hay precedentes en el país. Porque aparte cuando hablamos de rutas, cuando hablamos de puentes y demás, no es solamente la obra en una consideración de frialdad. Es la ambulancia que pasa por la ruta, es el patrullero que pasa por la ruta, es el camión de producción, es el vehículo de expectativa y de esperanza que pasa por todos esos lugares. Eso se hizo en este gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de las otras crisis, se llevó adelante eso. Cambios estructurales en materia de pobreza. Vos que sos estudioso, yo te reconozco que sos estudioso. A ver. También reconozco que tenés rumbo. Sí, yo también. Cambios estructurales. Tenés un rumbo equivocado, pero rumbo tenés. Si vos no repitas lo mismo. No, ella dice que no tenés rumbo. Escuchá, no, ahora cambió. ¿Quién habla, Cose o Alfredo? Lo que vos hablabas de pobreza, vos leés los informes de Naciones Unidas. Seguís a Gustavo de Armas. Lo que se proponen en muchos informes es lo que se empezó a hacer en este periodo. Una de las cosas que hablan los informes para revertir las situaciones de pobreza estructural, apelando a primera infancia, tiene que ver con los cuidados. Estamos en récord de prestaciones de cuidados a través de becas, inclusión socioeducativa y sistema de cuidados. Es más, a mí que no me tiembla el pulso de reconocer, la herramienta fue creada en el gobierno del Frente Amplio en el año 2013. Para nosotros es tan positiva que la llevamos a récord. Habla en los informes, las recomendaciones, mejorar los sistemas de información. En el MIDES creamos la ventanilla única MIDES BPS. Antes la gente demoraba meses en tener una respuesta de si accedía o no a una prestación social. Ahora va a empezar a demorar media hora el trámite. Yo lo vi el otro día recorriendo en Rocha, fuimos a una de las oficinas, en media hora se sacan la duda de lo que demoraban antes meses y hasta podía superar el año. Habla de fortalecer las transferencias. Aumentamos las transferencias el año pasado, establecimos el bono crianza focalizado en primera infancia, en donde superamos los 30.000 hogares que tienen 2.226 pesos por niño de 0 a 4 años o mujer embarazadas. En el informe también se habla del diagnóstico en tiempo y forma, en diferentes informes. En este periodo de gobierno se empezó la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una de las 23 maternidades públicas de nuestro país, cuando se da el nacimiento, así como está el diagnóstico clínico, que esté el diagnóstico social que nos permita a nosotros articular. Todo esto se hizo en este periodo. ¿Se cambia de un día para el otro? Por supuesto que no. ¿No se macheteó, Martín? Como tampoco la realidad de los que vos hablabas en materia de vivienda, nosotros recibimos más de 200.000 uruguayos que le pasó la bonanza económica por un costado y volvió por el otro costado, que estaban con viviendas extremadamente precarias, que a eso se le suma el abandono que se dan gestiones departamentales como la Montevideo y Canelones, donde hay una cantidad de uruguayos que están en una zona de exclusión, lamentablemente, no en una zona de exclusión para favorecer, por el contrario, para excluir, lejos de lo que son de servicios, en un formato que, por supuesto, contribuye lamentablemente a la vulnerabilidad. Y en este periodo también, como yo decía, la llegada de servicios, el bono social MIDES UTE, que habla de todo tipo de vulnerabilidad, la mayor y la menor,
Llegó a 172.000 hogares que tienen bonificaciones hasta un 90% y eso no está en ningún registro. Bien. La recarga de Supergas superó los 200.000 hogares. Entonces, en este periodo no te tengo que hablar de lo que vamos a hacer, o te puedo hablar de lo que vamos a hacer, pero principalmente lo que podemos hacer es rendir cuentas. Jorge. En primer lugar, a mí, yo celebro mucho las cosas que está planteando Martín, pero lo que más celebro realmente es que el Mides sea hoy lo que es, realmente, ¿no? Porque el Mides no existía, lo que decía Alfredo. El Mides no existía, es más, creo que fue votado en contra, porque se consideraba que no había una emergencia social en aquel momento. La creación del Mides, si no me equivoco, fue votada en contra, como otras cosas que fueron después transformadas en política de Estado y que no se han modificado en este gobierno. Lema, ¿recordás que fue Yo no votado tengo en contra entendido, o no? porque fue votado por todos los partidos políticos, Jorge. No, yo no recuerdo eso. No, Vamos. chequealo. A ver, algo memorioso, vos que sos una Wikipedia. Connie Podemos Hughes. buscar todo. Connie, chequeame ese dato. Ir a las actas. La Wikipedia del panel, vamos. Ahora, lo Connie, cierto, que del caso, Wikipedia, lo a cierto ver. del caso es que hoy el MIDES es una realidad y que seguramente el Frente Amplio le costó mucho en 15 años empezar a construir eso. Recuerdo que las primeras cosas que pasaron fue que había que andar cargando silla y mesa para poder generar el MIDES. Yo no sé si ustedes se acuerdan. A Marina Arismendi ha sido la mudanza para tener algo donde empezar el MIDES caminara. En plena emergencia social, porque en aquel momento también había una emergencia social, que no devenía de una pandemia, devenía de una crisis brutal que había sufrido el Uruguay en el 2002. Sí. Producto de políticas que se habían llevado adelante en aquel año 2002. Entonces, y donde todo contribuimos a salir. Entonces, y esa crisis sí que era social y era terrible. Y por eso terminó el plan de emergencia primero y el MIDES creado después. Y después se siguió. Y yo celebro que hayan mejorado el MIDES un montón de cosas. Y si están bien, pero arriba, sí para el MIDES está creado para el pueblo uruguayo, no para los partidos políticos. Y para que el pueblo uruguayo pueda tener de alguna manera una atención a situaciones que son a veces complicadas. Y si esto se mejoró, perfecto. Bien. Yo creo que hay cosas que se dicen, lo dice Martín, que venían de antes. Probablemente hoy los Dinali estén radicados en el MIDES, pero había Dinali que ya venían trabajando. Me tocó la situación del Correo a mí, que venían trabajando cuando estaban en el Ministerio del Interior y con éxito. Bueno, lo del éxito... Y con éxito en el sentido que se relativo, reinsertaron. ¿no? Algunos fracasaron, algunos volvieron a caer, pero la mayoría están hoy Siempre se trabajando entendió que en el estaba en Correo, un aún hoy. debe. Siempre se entendió que estaba en un yo debe. creo que, y con el MIDES, estando Martín, hicimos con el Correo algunos convenios para darle trabajo a mujeres y hombres, pero mujeres sobre todo. Bien, pero ¿qué le cuestiona a esta gestión del MIDES en concreto? No, yo no cuestiono lo que él está diciendo, si está bien, para mí, arriba. Yo lo que digo que esa lógica de que todo hoy es mejor que lo que fue. Y yo esa lógica no la comparto. Lo del Ministerio de Transporte. Yo sentí al ministro de Transporte decir que había hecho más en 3 años que lo que había hecho el gobierno en 15, el gobierno del Frente Amplio. Me parece un verdadero disparate. Jorge. Pero bueno. Sí, y después... Lo mismo dice el éxito del MIDES, etcétera. También hay que sacar el protagonismo de las instituciones y no digo que no esté de acuerdo. Los protagonistas son las personas y son las causas. Después podrán estar en un instrumento o en otro, pero siempre hay que poner el eje en el tema preciso. Yo creo que con el correr del tiempo, Jorge, y en el respeto y aprecio que te tengo, el tema, ahora que está tan de moda hablar de los relatos, a veces se habla tanta cosa que no condice con la realidad. ¿Vos sabés cuántos uruguayos en condiciones de vulnerabilidad, no digo pobreza, digo vulnerabilidad, según el índice de carencias críticas, nos dejó el gobierno del Frente Amplio después de 15 años de mayoría parlamentaria, de bonanza económica y de un contexto privilegiado? ¿Sabés cuántos uruguayos? 100.000. 847.000. Que integran el índice de carencias Así que críticas. el número de ustedes... Te la puedo asegurar, lo dije. Espera. No habla de pobreza, Jorge, lo dije en la rendición de cuentas, está en actas y me comprometo a transmitirlo. No, bueno, hay que ver por qué tampoco se sacó, con lo que te decía, la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares, plan de equidad, hace que quienes podían estar bajo la órbita de este universo que estoy hablando, se superen porque acumulan una cantidad de ingresos que antes no podían superar. Hay un cambio de paradigma. Pero esto fue realmente lo que dejó. Y la Dinali, como dije, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, Jorge, lo patino en 2 semanas. O sea, entonces, yo celebro los convenios que se hicieron, pero tampoco se medía el impacto de los programas. Mantenían programa, Uruguay trabaja, después de 10 años, tenía un 8,8% de inserción laboral. También después... Lo cambiamos por el programa Accesos, midiéndolo, siguiéndolo, con más retribución a cada participante, excluyendo las ONG.
casi que triplicamos Y los qué lío, ¿no? indicadores. Hubo... Entonces, Llegaron al 20, no triplicaron, no, llegaste al 20. me permite, Connie, ¿Ya te le qué? toca. A ver, 20%. ¿puedo averiguar? No, superé 20. ¿Puedo averiguar? No, porque no puedo distraerme. Digo, ya encontré la ley 17866 de creación del ministerio del 31 de marzo del año 2005 y descubrí que la presidenta era la diputada Nora Castro, pero hasta ahí llegué, ¿no? Porque Bueno. Tengo el Claro. diario oficial también. claro, está bien que estemos... Si hay alguien que esté escuchando y lo sepa, que escriba, algún político. Pero hay que mirar las actas. No, yo quería preguntarle dos cosas a... Capaz queda para una, Connie, pues estamos apurados. Para una, bueno, entonces me saco la curiosidad. Tu proyecto político personal No voy a hablar ahora. incluye candidatearte a intendente de Montevideo el año que viene. No voy a hablar, ya le dijo que no. Acabo de salir del MIDES. Oportunamente se analizarán las diferentes opciones que estén arriba de la mesa. ¿Y carrera presidente para el 2029? Nunca, no, para 2029, hablar de 2029 es muy sencillo. El hombre está. Me preguntaste ayer. 2029. Pero el público se renueva, como tengo- dice, yo ayer no corre. Hace Esto 18 es otro años medio. que tengo el honor de estar al lado de Luis Lacalle Pou. Antes que Alfredo haga un... hace 18 años. Pudiendo estar Lacalle Pou en la cancha, siempre va a ser la opción, o mi primera opción para ir a buscar. ¿Por qué? Porque que yo aspiro algún día, y me encantaría ser presidente, nunca lo disimulé. Eso es muy bueno decirlo. La aspiración personal no puedes poner por encima los intereses nacionales. Y yo creo que hay uno que es mejor que yo, que es Lacalle Pou. Entonces, si el que considero que es mejor que yo puede estar en la cancha, lo voy a ir a buscar. Está viejo. Ahora, vos jugás siempre a ganador. No sé para qué te vas a candidatar a intendente de querés Montevideo. ganar, si querés ganar, Vas a marchar. Te abrimos las puertas. Vas a marchar. Te abrimos las puertas. Bien. Le pedimos una reflexión final a nuestro invitado. En el próximo bloque pueden Igual ella explayarse habla más todos los días. los panelistas. Entonces, diputado. Porque ahora ya no sé con quién estamos hablando. Diputado, no sé si es Mirá, futuro intendente, futuro presidente. A veces nos preguntan qué consideramos acierto, qué quedó en el debe. Siempre en perspectiva uno encuentra cosas que podría haber hecho mejor, eso no hay duda. Lo que quiero decir son dos cosas. La primera es que tengo el orgullo de haber integrado un equipo excepcional. El equipo que hay en el ministerio, yo aprendí día a día y realmente me genera un orgullo y me genera un aprendizaje que soy un agradecido, siento una gratitud enorme de por vida. Y la otra que va más allá de las valoraciones es que no escatimamos una sola gota de sudor en la tarea. Dimos al máximo todos los días, en estos 2 años y 10 meses, no hubo, y esto así, no hubo un solo día que bajáramos la guardia, no hubo un solo día que demos una persona por perdida, que no quiere decir que después las circunstancias, pero cada circunstancia nos dolió, cada circunstancia nos llevó a toda la rebeldía y cada circunstancia, tanto a mí como al equipo que va a seguir trabajando, nos llevó a realizar el máximo esfuerzo por esas causas que generan tanta sensibilidad. Y todos esos relatos desde trabajadores y ONG, desde que se desmanteló el MIDES, desde que se recortó Se fortaleció trabajo. claramente. En la parte territorial, excluyendo las ONG, que eran las que trabajaban en territorio, pasamos de 10 horas por equipo por semana, 30 horas por técnico por semana. Podíamos poner las oficinas móviles. Generamos 2 centros de referencia en políticas sociales, uno en Salto y otro en Montevideo. Por ahí algún distraído no los conoce, pero son realmente de una respuesta histórica a una demanda histórica. Se pusieron las oficinas móviles en Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo y Paysandú, que eso permite no solamente esperar que la gente venga, sino ir a buscar las diferentes circunstancias donde se puedan generar interrogantes. Esto gracias al cambio del modelo de sacar las ONG. En Uruguay Trabaja, que tenía ONG, la retribución por participante era 11.444 pesos. Cuando excluimos a las ONG y nosotros pasamos a articular, pasó a ser a más de 18.000 la retribución en la misma cantidad de participantes y pasamos de 8,8 en inserciones laborales, 3.000 participantes en total, a superar el 20%. Claramente la exclusión de las ONG en muchos casos fue tremendamente positiva. Lema, muchísimas gracias por habernos acompañado favor, en este a la segmento orden. del programa. Hacemos una pausa y ya venimos. Para que no tengas que elegir.